Quisiera cantar esta canción de esperanza de León Felipe, Como tú. El micrófono de Alicia Perris. Hola oyentes de Radio Sefarad, les habla Alicia Perris desde su programa El Micrófono. Conversamos hoy con el comisario de la exposición sobre el poeta León Felipe, el señor Alberto Martín, del Museo Etnográfico de Castilla-León en Zamora. Allí encontramos una excelente pista judía. Buenos días, señor Alberto Martín. ¿Entre qué fechas estará abierta esta muestra en Zamora? Si usted nos pudiera contar un poco. Pues la muestra la inauguramos el 28 de junio, el pasado 28 de junio, y en Zamora va a estar abierta hasta el 30 de septiembre, en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Es una exposición especialmente conmemorativa, porque este año celebramos el 50 aniversario del fallecimiento del gran poeta León Felipe, y nos parecía que dentro de las actividades que desarrollamos o que estamos programando a lo largo de todo el año, pues era importante reunir una serie de materiales y de piezas, bueno, para exponerlas y recordar y acercar la figura más a la gente y al público en general. Yo creo que es un poeta y un artista muy querido, pero que a la vez está muy cerca y muy lejos, ¿no? Sí, efectivamente. León Felipe, afortunadamente ahora, en los últimos años, es cierto que ha habido una importante cosecha académica, por decirlo de alguna manera, de estudios, de tesis doctorales incluso, que se han acercado a profundizar en la vida y obra de un poeta que estuvo un poco olvidado. Es la verdad que durante décadas León Felipe, pues el eco de su voz se había ido desvaneciendo mucho. León Felipe se marcha en un momento temprano de España. Estamos hablando de que abandona el país en 1920, aunque regresa, como saben, en varias ocasiones y especialmente durante la Guerra Civil, pero él se marcha en los años 20, con lo cual pues se va alejando tanto del ambiente literario, aunque no se desconecta del mismo, pero sí abandona el país. Y por supuesto esa lejanía, la dificultad a veces de encuadrarlo en una corriente o en una generación concreta literaria, que es lo que le ha hecho que se haya su paso por libros de texto, por manuales académicos, pues pase un poco de puntillas. Y luego, por supuesto, durante la dictadura franquista, puesto que su obra era furtiva, una obra prohibida. Todos estos factores pues han hecho, o hicieron, mejor dicho, que León Felipe quedara un poco en el olvido. Sí, porque falleció relativamente pronto, es decir, no hace tantas décadas, ¿no? Claro, estamos hablando de que cumplimos precisamente el 50 aniversario, son 50 años. Él nace en 1884 y fallece en México en 1968. Entonces, bueno, tampoco han pasado tantos años. A lo mejor son 50 años, muchos años para un ser humano, pero pocos años para un patrimonio literario o histórico de un país, ¿no? O sociológico o político, ¿no? Por supuesto, y además la obra de León Felipe es una obra que yo creo que no tiene caducidad. Es decir, si uno repasa su obra y profundiza en sus versos, se da cuenta de que son muy actuales, porque habla de temas muy actuales. Y León Felipe, yo siempre lo defino como un auténtico explorador de la condición humana. Tiene una facilidad para meterse en el interior y, como él dice, ir quitando las telarañas de la conciencia. Y eso pues siempre permite que no sean versos caducos, sino que su lectura siempre va a enriquecer en cualquier época. Y es creo que de las bazas principales que tiene el legado literario de León Felipe. ¿Qué tipo de objetos se presentan en esta exposición y cuál es su proveniencia? Bueno, la exposición está compuesta por casi 150 piezas y materiales que proceden de más de una treintena de centros, museos o colecciones, tanto españolas como extranjeras, especialmente mexicanas. Y nos vamos a encontrar pues con manuscritos originales, con libros, de las primeras ediciones de sus libros, con una obra artística también importante de cuadros o esculturas. Por ejemplo, se puede ver el
busto que su buen amigo Vittorio Macho le realiza en Lima en 1946, o también una importante muestra fotográfica en ese aspecto. Yo creo que es una colección que intenta acercar tanto la vida y obra y las relaciones personales de León Felipe que fueran tan intensas. Yo creo que hay, entre lo que usted menciona, se exhiben también aquí instantáneas de conocidos fotógrafos, ¿no? Sí, hay en esto yo destacaría dos aspectos. Es decir, hay fotografía que podríamos decir más documental, más testimonial, que muestra a León Felipe en distintas partes de su vida, pero con una calidad muy importante de sus fotógrafos. Y luego hay también fotografías que hemos pretendido que intenten ilustrar o expresar en imágenes determinados poemas o contextos de su vida, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues tenemos fotografías de grandes autores mexicanos, como es Rodrigo Moya, como Manuel Álvarez Bravo, como Manuel Ramos, incluso también procedentes del archivo de Semo, ¿no?, de Molly Steimer, que era buena amiga de León Felipe, y también, bueno, pues fotografías de Hans Gutmann, Juan Guzmán, fotógrafo alemán, pero bueno, conocido en España y México como Guzmán, etcétera. Es decir, yo creo que hay una colección muy interesante de fotógrafos que están presentes en la exposición. ¿Cómo se articuló, cómo se pensó este recorrido por la muestra? Desde el punto de vista museístico, o de organizar el material, digamos, para exponerlo, ¿no? Para que sea didáctico, comprensible, disfrutable también, ¿no? Sí, la exposición se articula en 5 capítulos, y lo que sí teníamos muy claro a la hora del diseño inicial es que tenía que tener un componente biográfico intenso. Porque León Felipe, como decíamos al principio, sigue siendo un poeta entre comillas desconocido. Es decir, la exposición va a servir para algunos visitantes que descubran a León Felipe y para otros que los redescubran, ¿no? Porque sigue siendo un poeta un poco desconocido para iba a decir esa etiqueta tan compleja, ¿no?, en el mundo cultural, que es lo que llamamos el pueblo, ¿no? Es un poco complicado, pero la verdad es que no es un poeta todavía que salga de entre los primeros nombres cuando hablamos de la poesía española. De ahí que era importante acotarlo en fechas, en su contexto histórico, y para muchos ponerle cara, ¿no? Yo me encontraba algunos visitantes de la exposición que no conocían el rostro de León Felipe. Es importante eso. Entonces, ahí, en esa estructura, hay una importante, como digo, componente biográfico, y después, por supuesto, ya profundizar en su obra, en el impacto de su obra y en algunas facetas menos conocidas del poeta, como puede ser su labor, su importante labor como traductor. Estamos hablando de León Felipe traduce a Wilde, a Dickinson, a Eliot, y a Waldo Frank, y por supuesto sus famosas paráfrasis que tampoco le gustaban a Borges sobre Shakespeare. Shakespeare es uno de sus grandes autores. O también acercarnos a, como digo, algún aspecto más desconocido, como es su aventura frustrada en el cine, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El cine se convirtió para él en una obsesión. Él quiso utilizar el cine para ese cine lírico de vanguardia, muy cercano a la idea cinematográfica que tenía Buñuel, para difundir en un medio de masas su concepto poético. No lo consiguió, ¿no? Nunca lo consiguió, porque el sindicato mexicano en aquel momento cinematográfico estaba muy cerrado. Es decir, yo creo que el recorrido de la exposición va desde el propio carácter biográfico y se ramifica, bueno, pues tanto en su obra, su trabajo como traductor, o sus relaciones personales. Yo creo muy importante también que los escolares o los universitarios, el mundo de los estudiantes y los profesores, que son en cierta forma la cadena de transmisión de tanta información, y más que de solo información que hoy en día se encuentra en otras fuentes como internet, de tanta valoración de esa información o del conocimiento, ¿no? Yo creo que esta exposición también habrá considerado que esos públicos en el
momento en que pueda haber clases o que se acerquen, o incluso en los tiempos libres de las colonias y demás, se pueda organizar alguna visita preparada para niños, dependiendo de las edades, o para adolescentes que estudian literatura española y universal, ¿no? Porque León Felipe es realmente un escritor cosmopolita, ¿no? Es un poeta universal, como bien ha apuntado. Y efectivamente, la exposición, bueno, por una serie de motivos nos ha coincidido, es cierto, en unas fechas vacacionales, veraniegas, pero vamos a tener ese mes de septiembre para, bueno, intentar acercar en Zamora pues al público escolar, para que conozca la figura de un paisano, porque no hay que olvidar que León Felipe nació en Zamora, claro. Nació en un pueblecito muy cercano a la capital, que se llama Tábara, sí. Y bueno, pues que descubran o que por lo menos conozcan a nivel genérico y tengan una visión amplia de lo que fue este gran poeta que cantó tanto a España, ¿no? Siempre en su exilio. Y por supuesto, bueno, pues el público más mayor o más adulto, yo creo que la exposición está planteada además para que responda a una expectativa tanto del aficionado o del mero curioso que se pasea a lo largo de este itinerario que proponemos, o que incluso el más académico, bueno, pues pueda ir leyendo y bueno, pues descubriendo a través de las cartelas, de los propios documentos, de los textos que le invitamos a leer con más profundidad la figura vital y poética de León Felipe. ¿Dónde viaja esta muestra luego? ¿Está pensado que salga de Castilla y León, de Zamora, y que viaje? Sí, efectivamente. La muestra en Zamora estará hasta el 30 de septiembre. Después, en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, pues se podrá ver en Casa América, en Madrid. Es un auténtico privilegio, bueno, pues que el poeta también esté presente en la propia capital de España y en una sede como es Casa América, sí. Ese significado panamericana, de alguna manera. Efectivamente, que por supuesto que tiene tanta presencia en la vida de León Felipe. Y estará creo recordar, hasta final de noviembre, y a partir de 2019, pues la muestra, una versión adaptada, comenzará una itinerancia por algunos centros del Instituto Cervantes del mundo, extranjero, al exterior, efectivamente, sí. Con lo cual, bueno, pues sí, o sea que el recorrido y su proyección sea importante. Es una exposición de largo aliento, digamos, en el tiempo también, ¿no? Sí, yo creo que nos planteamos que el esfuerzo tuviera, claro, por lo repercusión, menos un rendimiento y una repercusión y una continuidad, sí, por supuesto. León Felipe, como estamos en Radio Sefarad, una radio judía pero con vocación universal, León Felipe es un poeta muy vinculado y muy sensible a la historia del pueblo judío. ¿Podría explicar a los oyentes en qué consiste esta conexión? Porque algunos conocen el poema Auschwitz y sobre todo el poema Israel, ¿no? que está prestado para esta muestra por la Biblioteca Nacional. Sí, efectivamente. El León Felipe siempre se confesó públicamente y en sus escritos y lo decía así, como hermano del pueblo judío. Él siempre se sintió muy cerca del pueblo judío. Y además esa presencia judía que se puede rastrear a lo largo de toda su obra, de una forma muy abierta ya en su última etapa, sobre todo en el libro que publica en 1965, o Viejo y roto violín, donde aparecen esos poemas, bueno, pues como has apuntado, el poema famoso de Auschwitz, denunciando los horrores del Holocausto y del nazismo, o incluso el otro poema también dedicado a la memoria de Ana Frank, o el séptimo libro dentro de este Viejo y roto violín, que le dedica varias epístolas al pueblo judío. Tanto es así la importancia de León Felipe con su simpatía con el pueblo judío que poco antes de morir, el año anterior, en 1967, en reconocimiento de ese acercamiento y de ese compromiso que tuvo León Felipe, pues el embajador de Israel en México le entregó en el mes de julio públicamente y de una forma simbólica, le hizo entrega de un bosque con el nombre de León Felipe, a las afueras de Jerusalén. Qué bonito, muy bonito. La verdad es que fue un gesto, yo creo, sí, que reconoce ese compromiso vital que tuvo siempre León Felipe con el pueblo judío. Él, bueno, pues compone ese maravilloso, lo que él llama una locución poemática, ¿no? Que es Israel
donde acepta de muy buen grado ese bosque, y además recuerdo el inicio, ¿no? Dice, me imagino que será un bosque de sauces llorones, ¿no? Como es el pueblo judío, y donde ya dice algo precioso, que él quiere que se grabe en el árbol primero, en la primera fila, pues una frase fantástica que dice, Israel, tienes la mejor colección de lágrimas del mundo. Y lo completó con una contestación también que le da al embajador, donde incluso expresaba el deseo de ser enterrado en ese bosque. León Felipe, cuando fallece al año siguiente, pues es enterrado en el Panteón Español de la Ciudad de México. Pero él, en ese texto que como agradece al embajador esa entrega simbólica del bosque con su nombre, reconoce que por favor le hagan las gestiones para que él pueda ser enterrado en ese bosque. Él dice siempre, yo soy un exiliado, un desterrado que no tengo nada, así que ya que tengo un pedazo de tierra, pues que me entierren en él, y sobre todo en Israel, ¿no? Que era un poco su deseo. Así que yo creo que la conexión y el amor por el pueblo judío lo dejó constatado en muchas ocasiones. ¿Cuál es el legado que nos ha dejado como escritor humanista y universal León Felipe? ¿Y cómo pueden traducirse hoy sus valores, su condición de inmigrante y exiliado en unas épocas en que la gente ha convertido la migración en una forma de estar en el mundo muy desgraciada, buscando libertad, buscando supervivencia básica, económica? ¿Cómo se puede releer la poesía, la creación y la vida de un exiliado también, de un inmigrante con vocación cosmopolita como era León Felipe a día de hoy? Como fue León Felipe y como fueron tantos otros poetas, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí, que hay un grupo de poetas que sucede, yo siempre lo he comentado estos días, igual que con León Felipe, hay un grupo de nombres que hemos dejado un poco injustamente en segundo plano, y hablo pues de Moreno Villa, de Juan Rejano, de Larrea, de Domenchina, de Garfias, que estuvieron también exiliados, ¿no? Y que dejan ese legado, muchos de ellos de una forma muy directa, cantando a esa patria que dejan a un lado, ¿no? Que cuando llegan a América realmente hablan de ese nuevo mundo, porque para ellos se configuró como un nuevo mundo. Y en el caso de León Felipe, la verdad es que ese canto a la España perdida, a la España rota, estuvo siempre presente, ¿no? Pero lo hace, yo creo que es cierto que hay una cierta tragedia, y hay mucha tragedia y mucho dramatismo en esos versos, pero también hay ese halo de melancolía, de esperanza, ese sol de España que nunca ha vuelto a ver, ¿no? Esa luz de España, esa luz de Castilla que la anhela tanto en el exilio. Pero yo destacaría sobre todo que León Felipe, como se ha dicho siempre, es la voz del exilio. Y como diría y dijo y recordó también Rafael Alberti cuando le hacen entrega del premio Cervantes, León Felipe era el más quijotesco de todos, y sobre todo es un hombre comprometido con la paz, y eso yo creo que es algo y unos aspectos que hay que subrayar. León Felipe sobre todo es un hombre comprometido con la paz, participó en congresos de la paz, dirige en comienzos de los años 50 un periódico que se titula o se llamaba, la cabecera era España y la paz, más significativo imposible, con lo cual yo creo que hay que recordarlo como una persona que mira atrás con la nostalgia y con el dramatismo de haber sufrido unos acontecimientos durísimos en su vida, pero sobre todo le queda, sobre todo al final de su vida, ese planteamiento vital de la paz y de la esperanza, ¿no? como exiliado. Ha sido verdaderamente un honor y un placer. Muchísimas gracias, señor Alberto Martín, por su disponibilidad y por su gentileza al haber acudido a esta conversación con el micrófono de Radio Sefarad. Un saludo fraterno para todos de Alicia Perris. Shalom. Ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú.